de estos temas, de las duras críticas, del tercer día de confinamiento estricto, una medida necesaria pero también cuestionada, por cierto, el reclamo de la oposición al gobierno, la aceleración en el programa de vacunación. Vamos a ponernos ya en contacto con el licenciado en Psicología, magíster en Marketing Político, Gabriel Slavinsky, para poner un poco en blanco sobre negro esta situación. Gabriel, ¿cómo estás? Marina y Ezequiel te saludan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Marina, hola Ezequiel, ¿cómo están? Muy bien. Para consultarte a partir de este tercer día ya de las medidas, respecto a la imagen del presidente Alberto Fernández, ¿cuál es tu calificativo y qué es lo que se imagina esta instancia? Bueno, yo creo que como fue el modelo 2020, en el 2021 vuelve el invierno y el presidente nuevamente en el centro de la escena, protagonizando restricciones, y ahora se suma el proceso de vacunación. Está en primer plano, creo que esa es la noticia luego de 6 meses en los que al no haber tantas restricciones o requerimiento de maniobrar la pandemia por un tema estacional y porque habían bajado los casos, nuevamente se coloca en el centro de la escena, en primer plano, tratando de generar consensos ante preocupación ciudadana que crece en momentos que crecen los casos. Obviamente por la llegada del invierno y que el proceso de vacunación no fue lo suficiente como para combatir esta segunda ola, más allá de las responsabilidades de los gobiernos en todo sentido. Gabriel, ¿cuánto crees que traccionó el acatamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a estas medidas en la construcción del consenso? Digo, en su momento, Rodríguez Larreta sacó a relucir la autonomía de las jurisdicciones y fue a la Corte, a la Justicia, por el caso de la suspensión de las clases virtuales. En esta oportunidad, la ciudad acata, incluso con este tipo de medidas. ¿Crees que tuvo algún impacto en la construcción de consenso en la ciudadanía, con la oposición, en el resto del territorio? El consenso es clave en momentos de crisis. Esto es como si yo te dijese que se planifica una guerra contra un enemigo invisible, en este caso, pero contra cualquier adversario, sin el consenso con los militares de alto mando. Solamente lo tiene el comandante en jefe y algunos otros, pero no todos. Creo que el consenso, el convencimiento de ir, aunque sea conjuntamente en la misma dirección, es muy importante. Y obviamente que es mejor tener consenso en todos los temas siempre sostenidamente, como en muchos de los países que logran acuerdos en distintos temas estratégicos, cosa que el nuestro lamentablemente no. Y creo que es una de las explicaciones por las cuales uno podría decir estamos como estamos en muchos aspectos. Entonces creo que el consenso es clave y la respuesta es sí. Es importante que con el jefe de gobierno porteño, la presidencia de la nación, logre consensos. Uno podría decir, ¿y qué pasa cuando no los hay? Hay que hacerlos, tienen que existir, porque las cuestiones partidarias electorales deben quedar relegadas en momentos de crisis y sobre todo de crisis sanitarias. Gabriel, algunos temas a tener en cuenta de acuerdo a la elección de medio término que se viene, ¿no? Hay 3 pilares en los que se asienta el gobierno nacional. Campaña de vacunación, dicen que van a acelerarla. La baja de inflación a partir del segundo semestre, otro de los pilares. Y la falta de un liderazgo claro de Juntos por el Cambio. ¿Crees que estos 3 pilares pueden funcionar para darle un ánimo electoral al gobierno de cara a las elecciones de medio término? ¿Viste que las mesas se paran en 4 patas? Sí. Que es algo tradicional escuchar que las mesas se paran en 4 patas. Yo creo que esta es una mesa de una pata central, que también existen, si las conoces, esas redondas que tienen en el centro, una gran pata en el centro. Y esa es la vacunación, porque la pandemia está en primer plano y la buena noticia que tiene el gobierno es un proceso de vacunación constante, progreso en marcha en ese tema. Claramente que no tenemos la cantidad de vacunas, ni las prometidas, ni las necesarias, ni las que tuviésemos como objetivo claro en nuestro país. Pero no estoy seguro de que la ciudadanía eso de modo directo se lo esté reprochando al gobierno nacional. Yo creo que ahí hay una sola pata, que es la vacunación, que si existe la concepción de que hay un proceso en marcha
con aviones que van y vuelven trayendo vacunas, eso que era el veneno y hoy es la poción salvadora, el gobierno va a tener menos riesgos y va a tener más posibilidades en una elección que se presenta en septiembre y noviembre. Obviamente, y por supuesto, que hay otros temas dando vueltas, como vos dijiste bien, la inflación, la falta de liderazgo, como vos mencionás, de Juntos por el Cambio, y puede haber algunos otros temas asociados. Sin embargo, la pata central de esta mesa es la vacunación. La vacunación que parece jugar un rol central en la agenda política, digo, incluso de la oposición. En su momento la vacuna era el espanto que nadie quería ver, que nadie quería escuchar y que nadie quería recibir en nuestro país porque no se cumplían los debidos procesos. Cuando todas las organizaciones, las instancias de salud y de alimentación dijeron, bueno, hay que hacerlo con procesos de emergencia, todo el mundo pide la vacuna, incluso la oposición que en su momento la rechazaba, ahora dice faltan vacunas. Digo, en ese sentido parece que esa agenda tanto de oficialismo como de la oposición, ¿cómo lo ves vos? Que el tema central de la campaña es la vacunación. Tomémoslo con sentido común. ¿Cuál podría ser otro el tema si todas las personas del país finalmente van a tener que ser vacunadas? Que si estás vacunado, que cuál te pusieron, que te falta la segunda dosis, que con esto estoy más tranquilo, todo lo que me preocupó el año pasado y por lo cual murió mucha gente, con esto voy a estar preservado. Me parece que es el tema central de una ciudadanía, de una población ante una pandemia mundial. No hay mucha vuelta que darle. Cuando tengo dirigentes en el interior o en la ciudad de Buenos Aires que me hablan sobre temas muy particulares que los espantan, la realidad es que acá hay un tema realmente que le importa a la ciudadanía y en primer plano tiene que ver con la pandemia. Si el gobierno es quien va a operar esa, entre comillas, solución, trayendo vacunas, quizá no al ritmo que quisiésemos, pero seguramente sea su tema central. Atacarlo desde Juntos por el Cambio es una decisión estratégica equivocada. Obviamente que si aparece un vacunatorio VIP, tendría que ser señalado como algo negativo, condenado, buscado todos los recursos para atacar en ese punto, pero la vacunación en primer plano es una fortaleza del gobierno y una debilidad estratégica de la oposición que cada vez que la nombra pierde en el camino. Y acaba de perder hace 10 minutos también porque Patricia Bullrich había denunciado al exministro de Salud, Ginés González García, como quien había ofrecido coimas a Pfizer para las negociaciones y que había impuesto a Sigman como figura para la negociación. Pfizer salió a las horas, acaba de publicar y a desmentir a Patricia Bullrich como referente de la oposición utilizando la cuestión de la vacuna con una denuncia falsa. Digo, claramente se acaba de sumar un nuevo capítulo a esto que decís, Gabriel. Sí, sí. Yo creo ahí hay dos cuestiones casi que te diría que dilemáticas, ¿no? Cuando la vacunación es el tema central y el gobierno la conduce y van y vuelven aviones, no al ritmo que se quisiese, como dije anteriormente, el dilema que tiene la oposición es: ¿atacamos sobre la fortaleza del oficialismo o nos quedamos quietos y callados? Patricia Bullrich tiene un posicionamiento propio dentro de Juntos por el Cambio, que es casi que te diría que lo que se encuentre, dispararlo y tratar de ser como constante en su artillería. Sinceramente, si me preguntás, logró un posicionamiento y un lugar de privilegio. No había alguien en ese sector tratando de ser el más opositor de los opositores. Entonces, intenta denunciar cualquier tipo de cuestión. Después, me parece que se asocia con aquellos fueron corruptos en aquellos momentos y ahora son más de lo mismo, por eso en este tema también lo son. Creo que ese es lo que realmente quiere reflotar Patricia Bullrich en el imaginario colectivo, intentando sacar rédito de esa posición. Sinceramente, creo que temas de vacunación, temas de vacuna es fortaleza para el oficialismo y es un tema que estratégicamente Juntos por el Cambio, cualquier agrupación de la oposición, cada vez que lo utilicen, están en la senda equivocada. Gabriel, sin embargo, lo toma como un capital propio Gerardo Morales, ¿no? El radical gobernador de la provincia de Jujuy, respecto a esta posibilidad que se abre de
conseguir vacunas y lo toma como capital político propio de cara a las elecciones. En algunas entrevistas ha mencionado respecto a la interna de Juntos por el Cambio que Horacio Rodríguez Larreta es muy capitalista en las decisiones, que no mira para el interior. Digo, y acá hay otro tema también de discusión y de debate. ¿Qué pasará en esa atracción de Juntos por el Cambio respecto a buscar un candidato? Si no terminarán fracturando lo que empiezan a construir. Me parece que es prematuro empezar a hablar de rupturas, de agrupaciones. Ambos frentes, ambos sectores de la grieta saben que sus espacios son heterogéneos y hay que desdramatizar esas tensiones naturales que se dan internamente. Es lógico que así sucedan. Hay muchas tensiones en el medio y demasiado camino por recorrer. Hoy, sinceramente, creo que el candidato natural, casi al modo Alberto Fernández, que tiene Juntos por el Cambio por exposición, eficiencia o reconocimiento a nivel nacional, parece ser Horacio Rodríguez Larreta. Por eso, distintos gobernadores como Morales, también el gobernador de Mendoza, quizá Valdés de Corrientes, son como los referentes que acompañan esta situación y que podrían ser alternativas. Pero falta para el 2023 y definir liderazgos de una oposición que siempre le es muy complicado ordenarse ante un oficialismo. Creo que hay mucho tiempo y no me atrevería a exponer alguna opinión desmesurada porque creo que, como dije al principio, son tensiones naturales de espacios heterogéneos que van transitando el camino hacia un 2023 que todavía está demasiado lejos. Sí, bueno, qué interesante eso que planteas, Gabriel, de la analogía, digo, entre Larreta y Fernández. Los dos, además, aparecen como figuras de diálogo. Fernández dentro del kirchnerismo, del peronismo, y Larreta dentro de Juntos por el Cambio es un hombre de diálogo. Consultarte esto para hacer un poco ya de futurología, porque además me parece que está en la agenda de la gente que no le cree al presidente Alberto Fernández que las restricciones se van a terminar el 31 de mayo. ¿Qué importancia tiene en su imagen poder cumplir con esto? Bueno, yo lo analizaría en dos aspectos. La primera cuestión es que hay una pandemia que preocupa. Entonces se sobreentiende de que no es responsabilidad del gobierno los magros resultados o todos los magros resultados en cuanto a las distintas estrategias que se fueron abordando. Por otro lado, hay una conducción del gobierno nacional en donde aparece una doble vertiente. Por un lado, tomarla en primer plano, presidencializarla, poner al presidente como protagonista, y eso le ayuda en su imagen. Obviamente que si hay resultados positivos, eso redundará en mayor imagen, mejor posicionamiento. Hasta ahora los resultados no son los esperados. Y por otro lado, creo que la pandemia en sí misma va a poder ser analizada varios años después y quizá nos llevemos la sorpresa de que esos varios años después sean llegadas las elecciones presidenciales. Y ahí vamos a poder tomar un poco de perspectiva y darnos cuenta qué tanto jugaron los errores en las decisiones y los aciertos mirándolo con un poco más de tiempo. Y por último te agrego un plus que me parece que no es menor, es el tema de la estrategia de comunicación. Yo creo que ahí hay un capítulo aparte en donde, sobre todo el gobierno nacional, ha padecido enormemente el tema de no tener un mensaje realmente claro. Hay abundante información, mucha exposición del presidente en persona, pero muy poca estrategia de comunicación integral y general. Gabriel, algunos datos, ¿no? Sobre la gestión nacional al frente de la pandemia en el mes de mayo. Un 53% observó que el presidente no está haciendo lo correcto, un 37% que sí. Y digo, respecto a lo que empieza a suceder en estos últimos tiempos, la exportación de carne suspendida por 30 días, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la escalada que tiene el índice inflacionario y un dato a favor que es el precio de la soja. Todo esto que pasa en la Argentina en muy poco tiempo, ¿cómo juega con la figura presidencial? Yo entiendo de que esos temas, todos los que acabas de nombrar, son parte de lo periférico a la pata central de la mesa. Creo que la gente está preocupada, por supuesto, por la pandemia en primer plano, por la vacunación,
por las restricciones que generan consecuencias económicas. Luego hay una porción de temas que tiene que ver con la inflación, los precios, como los alquileres cuando tienen vivienda, los temas diarios, esos son los que preocupan. Me decís, hay una posición sobre el tema de la carne, minoritariamente algunas personas influidas por esta cuestión toman el ejemplo, quizá lo relacionan con aquel momento, con la crisis del campo que terminó en la 125, etcétera, etcétera. Pero sin embargo me da la sensación de que los temas que preocupan a las personas hoy están más referidos a cuestiones cotidianas económicas y preocupaciones por la pandemia, sabiendo de que viene el invierno. Bien. Gabriel, muchísimas gracias como siempre por el tiempo, ¿eh? Por favor, ha sido un placer. A disposición. Saludos para todos. Salud. Igual por acá, un abrazo.